Bueno, ya estamos de regreso y a esta hora nos queremos ir a las calles del centro de Santiago. Tenemos contacto con Colomba Eijols para poder hacer una evaluación. Hasta ahora Colomba se ve bastante tranquilidad, salvo que está cerrada la estación Baquedano, incluso el funcionamiento del transporte público. Bueno, hay que decir, una tarde muy distinta a lo que ocurrió hace 5 años atrás, así que tú nos vas a hacer el balance de lo que ha pasado hasta las 7 de la tarde de este día viernes 18 de octubre, Colomba. Hola Vivi, así es. Nosotros hace unos momentos estábamos justamente en Plaza Baquedano observando si es que ocurrían desmanes, enfrentamientos entre carabineros y los manifestantes. Y es que lo cierto es que a un comienzo estaba bastante tranquilo el ambiente, habían 30 manifestantes aproximadamente, luego comenzaron a llegar más y ya se da un enfrentamiento entre carabineros y los manifestantes. Por eso nosotros ahora nos resguardamos en calles paralelas, donde hay más tranquilidad, por cierto, que en Plaza Baquedano. Como tú decías, en esos momentos está cortado, cerrada, de hecho, la estación Baquedano, la línea 1, la línea 5 siguen funcionando según la información del Metro de Santiago. Sin embargo, en esa estación está solamente abierta para la combinación, o sea, es decir, por abajo, porque justamente en la estación Baquedano habían manifestantes en estos momentos, enfrentamientos también entre carabineros y quienes se fueron a protestar justamente para conmemorar los 5 años del estallido social. También informar que el eje Alameda en dirección a Oriente se encuentra con tráfico interrumpido también por los hechos que están ocurriendo en estos momentos en Plaza Baquedano, justamente porque los protestantes van a conmemorar los 5 años desde el estallido social. Recordar ese 18 de octubre de 2019 que de forma masiva salen los chilenos a protestar por diferentes descontentos que tenían que ver en ese entonces con el sistema de salud, la educación y por cierto también el costo de la vida. Había entonces diferentes balances, se han realizado durante esta jornada de diferentes organismos, instituciones, también desde la esfera política. El primero en hacerlo durante esta jornada fue el Instituto Nacional de Derechos Humanos, quien en detalle entregó diferentes declaraciones. Decía que la tónica de los últimos 5 años ha sido la impunidad de los procesos judiciales que tienen que ver con las violaciones a los derechos humanos que ocurrieron durante las manifestaciones del 18 de octubre y que continuaron hasta aproximadamente marzo de 2020. Decían entonces esta tónica ha sido de impunidad, porque decían de las 3.233 querellas presentadas por violaciones a los derechos humanos en el marco del denominado estallido social, lo cierto es que solamente 42 han tenido condenas efectuadas y en ese sentido entonces hacían una crítica al Ministerio Público, también a las policías que finalmente no han logrado investigar y condenar los hechos que ocurrieron en el estallido social. Era parte entonces del balance que hizo el Instituto Nacional de Derechos Humanos y también hizo un llamado de atención porque de las 3.233 causas, querellas presentadas por violaciones a los derechos humanos, 688 podrían prescribir ya durante estos días, en las próximas semanas, porque ya se cumplen 5 años de los eventuales apremios ilegítimos y delitos que ocurrieron principalmente por uso excesivo de la fuerza por parte de las instituciones hacia los manifestantes. Bueno, se cumplen 5 años y de esta manera hay aproximadamente 688 causas que podrían ya ser prescritas, cerradas, terminar sin una resolución condenatoria. Y en ese sentido también, bueno, se pronunciaban que de las querellas 243 no han registrado avances o movimientos judiciales en más de un año y 170 llevan más de 2 años sin avances entonces en estos procesos judiciales que, como decía el Instituto Nacional de Derechos Humanos, la tónica ha sido la impunidad. Vamos a pasar a revisar ese balance y cuáles fueron las declaraciones que entregó el Instituto Nacional de Derechos Humanos respecto a estos últimos 5 años desde el denominado estallido social. Las acciones ingresadas por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, primero a nivel nacional en el periodo ya señalado, alcanzan a 3.233, que se refieren a hechos que afectaron a un total de 3.828 víctimas. Hay 227 víctimas de trauma ocular. 2 de cada 10 mujeres denunciaron algún tipo de violencia sexual. Tan solo existen 42 sentencias ejecutoriadas y condenatorias por estos hechos. ¿De qué nos da cuenta esta situación y qué es lo que genera preocupación para el Instituto Nacional de Derechos Humanos? Es que estamos en una situación de impunidad.
Bueno, en ese sentido no fue solamente el Instituto Nacional de Derechos Humanos el que hizo un balance respecto a cómo ha avanzado el país luego del estallido social, si este también aportó en, por ejemplo, la situación económica, social, las demandas que exigían las personas, o más bien afectó y decreció en este mejoramiento que esperaban los manifestantes cuando salieron entonces a demandar mejores condiciones en salud, en educación, también en el costo de la vida, por cierto, por el aumento en el pasaje del transporte público, esos famosos 30 pesos que hicieron que estallara este descontento masivo en los ciudadanos chilenos. Yo te decía entonces, no fue solamente el Instituto Nacional de Derechos Humanos el que hace el balance, sino también se hace desde la esfera política, lo hacen exautoridades y también, figuras bastante emblemáticas del estallido social, como lo fue la senadora Fabiola Campillay, quien durante esta jornada hizo un llamado a diferentes organismos, diferentes participantes de la esfera política, así como también a instituciones, para sentarse alrededor de una mesa por la vida digna, denominada la senadora Fabiola Campillay, decía, cuyo primer trabajo se va a dirigir en torno a una elaboración de un proyecto de ley que tenga que ver con los reparos hacia las víctimas de, decía, la violencia estatal que ocurrió, decía la senadora Fabiola Campillay, durante el denominado estallido social. Vamos a pasar a revisar esas declaraciones de la senadora. Hoy quiero invitar a académicas, académicos, organizaciones de la sociedad civil, promotores y defensores de derechos humanos a conformar una mesa por la vida digna, cuyo primer trabajo será la elaboración del proyecto de ley de reparación integral para víctimas de violencia estatal. Bueno, un llamado entonces para la Mesa de la Vida Digna en relación a las reparaciones para las víctimas de violaciones a los derechos humanos, era lo que proponía la senadora Fabiola Campillay. Por su parte, ayer estuvo justamente con nosotros en CNN Chile el exministro de Hacienda, Ignacio Briones, quien también hizo un balance y una reflexión respecto a los últimos 5 años del estallido social, y mencionaba que se debería firmar, y le hacía un llamado de hecho en concreto al gobierno para firmar un documento Nunca Más, que hacía alusión finalmente a los hechos de violencia que habrían ocurrido durante el estallido social y que también, haber coqueteado con la violencia, haciendo alusión a las figuras políticas que hoy están tanto en la moneda como también en el Congreso, a que avalaron en ese momento los hechos de violencia, a entonces firmar este documento para que nunca más ocurra que se pueda justificar estos hechos de violencia por conseguir las soluciones para las demandas sociales que exigía la ciudadanía. Vamos a pasar a escuchar las declaraciones entonces del exministro de Hacienda durante el gobierno del exmandatario Sebastián Piñera. Todos deberíamos tomar una cierta distancia honesta de este periodo para, más allá de las cuñas o de las banderas que cada cual quiera llevar a su lado, tener una mirada, un juicio desapasionado de qué es lo que pasó ahí. Aparte de la violencia, tuvimos una oposición, y parte importante de la oposición que trató de sacar ventaja y expuso a nuestra democracia. Hubo 2 acusaciones constitucionales contra el presidente electo. Me parece que bien corresponde un nunca más, y un nunca más honesto, que sea por escrito. Yo creo que eso se echa de menos en quienes hoy día están en el gobierno. Creo que el presidente Boric ha tenido coraje de avanzar en esa dirección, pero muchas de las personas de primera línea que lo acompañan no lo han hecho. Bueno, y como te decía, además del balance de las diferentes exautoridades, también autoridades de gobierno y, por cierto, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, lo cierto es que nosotros también pudimos consultarle a las personas durante esta jornada qué opinaban del estallido social, cuál había sido la perspectiva, ya que han pasado 5 años desde ese hecho. Entonces les consultábamos sobre si es que ha habido una mejora en la calidad de vida o, de alguna otra manera, de lo contrario, esta se habría visto de alguna manera un poco más decaída, ¿no? Y en ese sentido, entonces, la opinión que tenían la mayoría de las personas a quienes le consultábamos era un rechazo hacia las manifestaciones que ocurrieron en 2019, entre 2019 y 2020. Ya es algo que también reflejaron los diferentes centros de estudio. Recordemos la última encuesta CADEM publicada el domingo pasado, daba cuenta que un 68% de los encuestados aseguraba que el estallido social le marcó un periodo de declive en términos de la calidad de vida de los chilenos, algo parecido que también había ya publicado la encuesta
encuesta CEP, la última encuesta CEP publicada aproximadamente hace 2 semanas, que decía que un 50% de los encuestados estaba en contra de lo que fue el estallido social, una cifra que por cierto aumentó en los últimos años respecto a el primer año cuando se había consultado aproximadamente en diciembre de 2019, decía entonces la encuesta de Centro de Estudios Públicos. Al respecto, también las figuras políticas, específicamente los parlamentarios, hicieron, podríamos decir, una autocrítica respecto a las demandas que exigían los chilenos en ese entonces. Tenían que ver, como ya decía, con el sistema de salud, con el costo de la vida y, por cierto, con las pensiones. Y en ese sentido, parlamentarios de oficialismo hacen una autocrítica, dicen que la reforma de pensiones debe ser aprobada para poder mejorar la calidad de vida a los chilenos de tercera edad, y también se debe urgentemente mejorar lo que es el sistema de salud y terminar con las largas filas de espera. Era parte de lo que decía, por ejemplo, el diputado Jaime Araya, también el diputado del Partido Comunista Luis Cuello, y por su parte también el diputado de la UDI Henry Leal apuntaba a lo mismo y también apuntaba a mejorar la inseguridad que hoy mantienen los chilenos. Vamos a pasar a revisar esas declaraciones. Cuando uno mira en perspectiva los letreros del estallido, casi todos hablaban de mejores pensiones y fin a la AFP, y no es posible que a 5 años tengamos el sistema de la AFP fortalecido y no hayan sido capaces de resolver el problema de las pensiones que hay en nuestro país. Creo que es una urgencia poder cumplir con esta demanda, que fue buena parte de lo que articuló el estallido social. Creo que es un compromiso que tiene que asumir todo el espectro político de tramitar la reforma de pensiones para que tengamos pensiones que efectivamente mejoren la calidad de vida de los adultos mayores. Es innegable que la demanda por mejoría en la salud pública tampoco se ha cumplido y que buena parte de las medidas que fueron demandadas por la ciudadanía durante el estallido social no se han podido satisfacer de la manera adecuada. La derecha pretende falsificar la historia, reduciendo a una especie de crónica policial la protesta de una sociedad en contra de un sistema económico profundamente injusto e inhumano, cuyas demandas siguen vigentes y siguen pendientes, como por ejemplo aumentar las pensiones de miseria que entregan las AFPs. Y en segundo lugar, se ha minimizado la gravedad de las violaciones a los derechos humanos cometidas por el gobierno del expresidente Piñera, que están acreditadas en 4 informes de organismos internacionales. A 5 años del estallido social, la pregunta es si Chile es o no un mejor país. Y la respuesta es no. Tenemos un país más inseguro, con mayor desigualdad. Tenemos un país con una crisis hospitalaria, con listas de esperas históricas. Tenemos un país donde la inversión ha caído, donde el empleo no mejora, donde se mantienen las banderas que justamente quienes las enarbolaron hoy día ven que eso no se ha resuelto. Y por lo tanto Chile es un país que está en peores condiciones ante el estallido social. Bueno, yendo un poco más lejos, el Partido Republicano también publicó un comunicado en sus redes sociales y ha publicado también durante esta jornada diferentes declaraciones que tienen que ver específicamente con críticas hacia el gobierno. Decían incluso que la violencia que se generó durante el estallido social fue avalada por quienes hoy están sentados en la moneda. Era parte entonces de las declaraciones, por ejemplo, del Partido Republicano, que fueron bastante críticos hacia las figuras, hacia las autoridades de la moneda. Y sobre esto también se le consultó a la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, quien finalmente respondió que es una alusión que solamente hace el Partido Republicano, no la oposición en su totalidad, y decía que bueno, era insólito que esa crítica la hiciera el Partido Republicano, dado que el Partido Republicano se autodenominaba de alguna manera apoyando la dictadura de Augusto Pinochet. Era lo que decía entonces la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo. Pasemos a revisar su respuesta entonces ante esta consulta. Cómo responden a la oposición, que ha definido esta jornada como el Día de la Vergüenza Nacional y han cuestionado que personas que avalaron la violencia durante ese periodo hoy estén en cargos de poder precisamente acá en el Palacio de la Moneda. Entiendo que no es toda la oposición, sino que el Partido Republicano. Yo le diría al Partido Republicano que lo que es vergonzoso es que en pleno siglo XXI sigan defendiendo la dictadura de Pinochet y se declaren pinochetistas. Bueno, ahí estaba entonces la respuesta de la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, a esta consulta que se le hace por las críticas que hizo el Partido Republicano durante esta jornada, Vivi. Nosotros vamos a estar y continuamos desplegados por el centro de Santiago para visualizar y también registrar si es que continúan los desmanes, los enfrentamientos entre manifestantes o carabineros, y también si la situación escala o más bien ya termina de forma pacífica este 5º aniversario del estallido social. Sí, nosotros estamos acá con una imagen de 2 puntos de la Alameda también,
también del sector de Plaza Italia. Hasta ahora no se ve una situación mayormente compleja, tampoco mucha gente que esté en esos puntos, así que sin duda vamos a estar conectados, pendiente también del transporte público, pero hasta ahora el reporte que teníamos y la actualización es lo que decíamos al inicio, ¿no? Que habría solamente, estaría cerrada el ingreso por el metro Baquedano, en esa estación en específico. Muchas gracias y quedamos ahí también muy conectados contigo por cualquier cosa que pueda surgir. Nos vemos, Vivi. Chao, Colomba.